Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a todos los que nos ven a través de esta red social o nos van a ver más tarde, mañana, en el momento oportuno. Dios me los bendiga. Amén. Vamos a estar hablando en esta hora bajo el tema afina tu oído a la voz del Señor. ¿Cuántos han oído la voz del Señor? Esa voz tan dulce. Juan 10:27. Cuando lo tengan me dan un amén. Juan 10:27, hermanos. Juan 10:27. Cuando lo tengan me dan un amén, se ponen de pie en reverencia al Señor. Dice la palabra así. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos que tomes el control de este tema, de esta casa, de cada uno de mis hermanos, que abras el entendimiento, que abras, Padre Santo, Señor, su corazón para que pueda, Señor, esta semilla, esta palabra penetrar en sus corazones y sea de alimento espiritual, porque tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Pasa un carbón encendido por mis labios para que lo que salga de mi boca sea palabras de vida eterna, palabras que edifiquen, palabras, Padre Santo, que puedan transformar el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Señor, te damos toda honra y gloria en esta hora y te la daremos por siempre. Toda la gloria y la honra será siempre tuya, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Santo es su nombre. Pueden sentarse, hermanos. A veces, hermanos, nosotros nos ponemos a oír voces que no son de Dios, sino preparadas por el enemigo para perdernos y para desenfocarnos, para confundirnos y para desestabilizarnos, para que no lleguemos a la meta que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, para que no lleguemos a esa victoria que Dios nos va a entregar al final del camino. El enemigo trata de desviarnos nuestro oído poniendo voces que no son de Dios. Aquí podemos leer en este texto que dice que todos los que oyen la voz de Cristo son hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Es un grupo de personas, no todo el mundo. Por eso nosotros podemos ver y podemos caminar y decimos, pero aquí hay un grupo de personas. ¿Y por qué estos no están oyendo lo que yo estoy oyendo? Porque no son ovejas. Porque en determinado momento el Señor les ha hablado y no han querido oír, no han querido obedecer. Alabado sea el Señor. Entonces dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz, pero yo también las conozco. Él sabe quiénes son sus ovejas y sabe quiénes no son sus ovejas. Y esas ovejas, ¿qué hacen? Lo siguen. Al oír su voz, lo siguen. Por eso es que cierto grupo de personas, un remanente, está dentro de la casa de oración. ¿Por qué? Porque han oído su voz y lo siguen, hermanos. No se quedan estáticos, no se quedan en el mismo puesto, sino que lo siguen. Ahora, nadie, si nosotros obedecemos su voz, si nosotros caminamos rumbo a esa voz que nos está hablando, que nos está diciendo es por este camino, no nos vamos a perder, porque Él dice, nadie los podrá arrebatar de mi mano. ¿Cómo el enemigo nos va a poder arrebatar si nosotros estamos obedeciendo esa voz? Entonces el tema que yo traigo en esta hora es afina tu oído a la voz del Señor. Hermanos, ¿qué es afinar? ¿Alguna vez ustedes han afinado un cuchillo? Es pulir, es pulir. Se pule para que ese cuchillo trabaje mejor. Y a veces nosotros necesitamos afinar nuestro oído para que trabaje mejor, oyendo las cosas espirituales, las que provienen de Dios. Esto es perfeccionarnos cuando oímos la voz del Señor.
Cada uno de nosotros podemos hacerlo, hermano, porque Él quiere hablar con cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Él quiere entablar conversaciones con nosotros. Ahora, el mundo puede pensar que nosotros estamos locos cuando decimos que el Señor quiere hablar con nosotros, porque Dios es espíritu. Pero porque el mundo no puede oír la voz de Dios. Porque Él dice, el mundo no puede recibir el espíritu. El hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, pero nosotros sí, hermano. Nosotros sí podemos oír su voz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Por eso Cristo decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sabemos que en este mundo casi nadie tiene oídos para oír las cosas espirituales. Desde que usted le está hablando ya les da pereza, ya no quieren oír, ya se duermen, le cambian el tema, se ponen a ver televisión, porque no tiene oído el mundo. Pero aquella persona que tiene el Espíritu Santo es oveja del Señor, y esta persona tiene hambre y sed y quiere oír cada vez más. Alabado sea el Señor. Amén. Una de las cosas más importantes del creyente debe de ser de aprender a oír al Señor, porque necesitamos recibir la dirección del Señor. Él es el que nos va a direccionar, porque Él es el que nos llamó al servicio. Él es el que nos llamó a salvarnos. Él es el que nos llamó a la casa. Entonces es Él que le interesa hablar con nosotros, hermanos. No podemos todo el tiempo depender de la dirección de otra persona, de que otra persona nos diga. No, nosotros también tenemos oídos. Así como Dios hizo a Adán y Eva en el huerto, ¿verdad? Los hizo a los dos. A los dos les hizo oídos. Los dos podían oír la voz del Señor. Asimismo, nosotros también podemos aprender a oír la voz del Señor. Ahora, no será fácil porque hay ovejas que son descuidadas. Hay ovejas que se mantienen distraídas, pero hay ovejas que son persistentes. Hay ovejas que dicen, no, yo voy a ver cómo hago, pero yo tengo que también aprender a oír la voz del Señor. Santo es el que vive. Entre más nosotros estamos cerca de Dios, más aprendemos a oír su voz. Más aprendemos a oír al que nos está hablando, aunque no lo veamos. Entre más estamos cerca del Señor, entre más le buscamos. Por ejemplo, hermanos, cuando mi papá estaba vivo, yo sabía que era mi papá cuando estaba hablando con un hermano, aunque no le viera la cara. Y aunque no fuera con mi hermano y fuera con otra persona, yo sabía, porque esa voz era inconfundible. Es que nadie tenía la voz de mi papá. Entonces, cuando nosotros nos familiarizamos con una voz, puede estar en el Medio Oriente hablando por teléfono y nosotros decimos, esa es la voz de mi papá, esa es la voz de mi mamá, esa es la voz de mi esposo, porque nos hemos familiarizado con esa voz. ¿Y quién nos va a decir que no es nuestro papá? Si nosotros le conocemos la voz y nosotros decimos, no, esa persona que está hablando ahí es mi papá, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos familiarizarnos con la voz del Señor, porque es inconfundible. ¿Por qué el Señor a veces no nos habla? Porque no conocemos su voz. Y cuando oímos la voz nos vamos y le preguntamos al que no tiene relación con Dios, ¿será Dios que me habló? Y aquella persona dice, no fue Dios que te habló. Porque esa persona no ha afinado su oído a la voz del Señor. Son personas que andan en primer grado. Son niños espirituales. Por eso nosotros debemos aprender a crecer en el Señor, a buscar al Señor, para que nosotros sepamos que fue el Señor que nos habló, que fue nuestro Padre el que nos habló, y que aunque la otra persona nos diga que no fue el Señor, nosotros decirle, sí, fue el Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos familiarizado con su voz, hemos estado cerca de Él, hemos aprendido a oírlo a Él. Miren, Samuel era un niño, el profeta Samuel, y Samuel ministraba en el templo. Siempre estaba durmiendo cerca del altar, frente al arca de la alianza, donde estaban los dos querubines. Él hacía la labor de un sacerdote. Él era el que movía el incienso muchas veces. Pero Samuel nunca se había familiarizado con la voz del Dios que servía. Nunca Dios se le había manifestado ni se le había revelado la palabra. Él no sabía el Dios que servía.
Él no sabía que el Dios que servía era un espíritu y que podía hablar. Y de repente el Señor le habla y le dice: Samuel, Samuel. Él no conocía esa voz. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Se va donde Elí, el sacerdote, y le dice: heme aquí, Señor, aquí estoy, a medianoche. Y Elí le dice: vete a acostar porque yo no te llamé. Esto lo hizo consecutivamente 3 veces Samuel. Elí, el sacerdote, como era un anciano, él meditó en su mente y dijo: si te vuelve a llamar esa voz, tú dile: heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Y entonces corre Samuel y se acuesta en la cama y oye la 4ª vez la voz que le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel contesta: heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Ya Samuel sabía que esa voz era de un espíritu. Ya Samuel sabía que esa voz le habían dicho que le contestara la voz, que no podía verlo. Ya Samuel ya le había dicho a Elí: esa voz, si te vuelve a hablar, es tu Dios al que tú le estás sirviendo. Pero tú no lo conoces todavía, pero le estás sirviendo. Alabado sea el Señor. Muchas veces así está la gente en las congregaciones. Nunca han aprendido a oír a la voz al Dios que les sirve. De oídas lo han oído, pero no lo conocen. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que Samuel entabló una conversación con Dios. Alabado sea el Señor. Y Dios le dice: mira, Samuel, yo te estoy hablando porque es que yo voy a castigar la casa de Elí, la casa de ese sacerdote que yo he puesto en esta casa. Y voy a castigar sus hijos. Dios lo necesitaba. Dios quería hablarle para decirle: Samuel, yo voy a traer juicio sobre el sacerdote que yo he tenido en esta casa. Y muchas veces Dios anda buscando entablar una conversación con nosotros. Dios quiere decirnos: quiero hablar contigo porque yo te voy a decir algo que yo voy a hacer. Porque nada hará el Señor si no le habla a los siervos, los profetas. Nada va a hacer si Él no se lo comunica a los siervos, sus profetas, sus enviados. Y muchos de nosotros somos enviados del Señor. Lo que pasa es que no nos hemos desarrollado. Muchas veces no aprendemos a oír la voz del Señor por estar oyendo otras voces que nos digan: no vayas a la iglesia. Que nos dicen: ¿para qué vas a orar? Que nos dicen: eso ya están locos. Que nos dicen: ese no es de Dios. ¿Por qué? Porque nos están desviando. Son gentes enviadas por el enemigo para desviarnos. Entonces, hermano, si Dios me quisiera hablar a mí y si yo no he aprendido a oír su voz, ¿cómo cree que el Señor nos va a hablar? Alabado sea el Señor. O si dependo de alguien y esa persona se desenfocó, ¿cómo yo voy a seguir adelante? Me voy a perder, ¿sí o no? Me voy a perder porque yo dependo de alguien. Es como cuando usted tiene un GPS y usted depende de ese GPS y en medio camino el GPS le dislocó. ¿Qué va a pasar? Se acabó la señal. ¿Sí? Nos perdemos. Nos perdemos porque sin GPS nos perdemos. ¿Sabe qué hago yo cuando el GPS me disloca? Me quedo tranquila y me pongo a orar. Y Dios me lo vuelve a resetear y arreglar. Eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros nos hemos perdido, quédese tranquilo, empiece a orar que Dios le va a resetear el camino. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, debemos aprender a oír la voz del Señor. Caminar de acuerdo a la dirección que Él ha trazado para nosotros. Debemos afinar nuestro oído a su voz. Si nosotros estamos caminando de acuerdo a nuestra dirección, nos vamos a perder. Romanos 8:14, mire lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Me guío yo? No. ¿Me mando yo? No. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Yo tengo que decirle al Señor: ¿qué tú dices? ¿Qué tú quieres que yo haga? Si no me contesto en oración, me meto en ayuno. Pero que me va a contestar el Señor, me va a contestar. Porque el Señor no está mudo.
Entonces, para ser guiados necesitamos, hermanos, oración, escritura y sometimiento. Alabado sea el Señor. Hay muchas personas que no se dejan guiar por el Señor y no creen en la guianza del Señor, porque son personas que son sabias en su propia opinión. Alabado sea el Señor. No le permiten al Señor que tome el control a través de su Espíritu Santo, de su ser. Cuando nosotros no somos guiados por Dios, no somos eficaces en la obra en la cual Él nos ha puesto. Pero cuando nosotros le decimos, heme aquí, Señor, direccióname y envíame a mí, somos eficaces porque Él toma el control de nosotros. Por ejemplo, al apóstol Pablo, el Señor le habló y le dijo, Pablo quería ir a predicar a Asia y el Espíritu le dice, Pablo, ve a Macedonia. ¿Sí o no? ¿Lo han leído, verdad? Imagínense que yo fuera Pablo y el Señor me está diciendo, Alicia, no vayas a Asia, te estoy mandando a Macedonia porque ahí hay una necesidad, pero yo diga, yo voy a Asia. Es que la voz que yo oí no fue la del Señor. Entonces yo voy a Asia, yo estaría desobedeciendo al Señor porque Él me mandó a Macedonia. Cuando aprendemos a oír la voz de Dios, nadie nos puede decir que no fue el Señor que nos direccionó. Y cuando nosotros no obedecemos al Señor, nos secamos espiritualmente. Ya el Señor no nos vuelve a hablar. Nos sacamos. ¿Qué pasa cuando no obedecemos a nuestro jefe? Ya el jefe dice, yo no confío en este. ¿Sí o no, pastor? Yo no confío en este no obedece. Búsquenme otro que obedezca. Entonces, hermano, el Señor habla de muchas formas, en sueños, en revelaciones, visión, de todas formas. En el camino nos encontraremos con personas que no oyen la voz de Dios y se están burlando de nosotros. Porque cuando Dios les ha hablado no han obedecido a la voz del Señor. Nos van a querer desanimar diciendo no fue Dios. Ya todo lo que Dios quiso hacer ya lo habló en las Escrituras y verdaderamente que sí. Ya todo está escrito ahí, verdaderamente que sí. Pero estas personas, hermanos, pueden tener conocimiento, imparten información, pueden ser teólogos, pueden ser escatólogos, pueden ser buenos maestros de la letra como Nicodemo. Pero Nicodemo, ¿qué pasaba con Nicodemo? Que no tenía el Espíritu Santo. Eso pasaba. Lo han contristado. Nicodemo, aunque oraba, no había permitido que el Espíritu Santo, no había venido sobre él el Espíritu Santo. Y oraba y enseñaba. ¿Por qué? Porque era un maestro de la ley. No era una persona que haya sido enseñada por Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces no estaba siendo direccionado por el cielo. Nicodemo tenía un conocimiento tan grande de la letra, pero era ciego espiritualmente. Le faltaba tener esa relación con Dios, porque esa relación se da cuando permitimos que el Espíritu tome el control de nosotros. ¿Qué hacía Nicodemo, hermanos? Impartía información, impartía conocimiento de la letra, pero revelación no tenía. Porque esto se da por medio del Espíritu Santo cuando hemos aprendido a oír la voz de Dios. Los ojos de Nicodemo estaban siempre activos leyendo para tener conocimiento cada día, pero su oído no había sido afinado por falta de su espíritu, el Espíritu del Señor. Imagínense, era un grande, era tremendo líder. Entonces, hermanos, Nicodemo no era amigo íntimo de Dios. ¿Por qué? Porque la intimidad es por medio del Espíritu. Nicodemo era conocedor de las Escrituras antiguas. Y así hay muchas personas enseñando en muchas iglesias, solo conocedores, pero no son personas que les gusta orar. No son personas que le dicen vamos a hacer un servicio de oración. No son unas personas que amen tanto la presencia, por eso no pueden oír la voz del Señor. ¿Entiende? Una persona dijo en el altar, ya Dios no habla. Ya Dios no habla. Dios no revela. No digan así. Yo dije, no, es verdad lo que ese hombre está diciendo en el altar. Ya Dios no habla, no revela. A los haraganes, a los que no oran, a los que no claman, a los que no invocan, ya Dios no les habla.
Pero toda aquella persona que dice, Señor, yo voy a buscar tu rostro, voy a buscar tu presencia. Imagínense si ese hombre que estaba diciendo en el altar, ya Dios no habla, se levanta una semana consecutiva. En la madrugada a orar, yo le voy a decir, no solo va a oír a Dios, sino que también al enemigo. ¿Entiende? Dios sí habla, Dios sí revela, Dios direcciona. Y si Dios no habla, entonces no oye. Y si Dios no habla, entonces no mira. Y si Dios no habla, quiere decir que no hace sanidades. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue hablando. Dios sigue direccionando. Y Dios a todos aquellos que anhelan su presencia les va a hablar. Los va a direccionar. Por eso hay muchas iglesias ciegas hoy en día, hermanos. Dígame usted, ¿para qué Dios le va a hablar a alguien que no anhela su presencia? ¿Para qué? ¿Para qué Dios va a direccionar a alguien que no quiere recibir la dirección del cielo? Alabado sea el Señor. Pero cuando nos metemos con Dios, hermanos, el Señor sí nos va a hablar. Cuando nos encerramos con el Señor sí nos va a hablar. Porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Alabado sea el Señor. Amén. Mire, hermanos, yo creo firmemente que en el Evangelio hay dos clases de creyentes: el que oye a Dios y el que no oye a Dios. Alabado sea el Señor. Salmo 94:8, yo quiero que oigan esto. Si búsquenlo en su Biblia, hermano. Salmo 94:8, mire lo que dice. Salmo está en medio. Salmo 94:8. Salmo 94:8. Alabado sea el que vive. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Mire lo que dice. Entended, necios. ¿Dice así o no dice así? Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos. Fatuos significa gente sin entendimiento. ¿Cuándo seréis sabios? ¿Dice así o no dice así? Amén. El 9. El que hizo el oído, ¿qué dice? No oirá. ¿Y el que formó el ojo? No verá. ¿El que castiga a las naciones? No responderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Está preguntando, ¿no sabrá lo que está sucediendo en el mundo el que enseña al hombre la ciencia? Ahora yo les hago una pregunta. ¿No hablará el que hizo la boca? Claro. ¿Verdad? ¿No hablará el que hizo la boca? Si él nos hizo. Ahora, me pregunto, ¿no estamos nosotros sirviendo a un Dios vivo? Amén. ¿O cuándo murió Dios que perdió su efectividad? ¿No es Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos? Dios está constantemente hablándonos, pero tenemos que afinar nuestro oído. La Escritura dice que de muchas formas habla Dios, pero el hombre no entiende. Job 33. La voz del Señor, hermanos, es inconfundible. Alabado sea el Señor. Dios nos ha repartido dones a nosotros, el don de discernimiento de espíritu, para que sepamos cuándo Él nos está hablando, cuándo es el enemigo y cuándo son las demás personas. Alabado sea el Señor. Un día tuve un éxtasis, alabado sea el Señor. Mire lo que el éxtasis. Yo estaba arreglada para ir a la iglesia. Para ir a la iglesia, hermanos. Y ya estaba lista. Y de repente, sentada así como está ella, mis ojos se cerraron. Y oigo la voz que me dice, no salgas de tu casa. Quédate en tu casa. Oiga bien, de repente se cerraron mis ojos. Quédate en tu casa porque tu casa está sucia todavía. Y no significa que solo mi casa está sucia. Todas las casas donde Cristo nos está gobernando están sucias. Entonces el Señor me dice, quédate orando porque tu casa está sucia todavía. En el momento tocaron la puerta. Mira, hermano, no pasó ni un minuto cuando estaban tocando la puerta. Y llegaron a orar con mi hermano y por la casa. ¿Entiendes? Porque allí era cristiana solo yo. Y llegaron a orar. Ahora, ¿quién fue que me habló? Fue el Señor. En el momento yo obedecí a aquella voz que estaba oyendo y llamé a la iglesia y les dije que no iba a ir. Todo lo hace el Señor. Es el Señor que nos habla. Cuando nosotros decimos, hágase en mí conforme a tu voluntad.
En el libro de los Hechos, hermanos, no se me cansen, encontramos una historia donde un ángel le trae un mensaje a Felipe. Felipe sabía que era un ángel porque él había afinado su oído. Quiero que vayamos a Hechos 8:26. Hechos 8:26. El libro de Hechos 8:26. No nos cansemos porque nosotros aprendiendo enseñamos. Hechos 8:26 dice así. El libro de los Hechos está en medio de todos los libros. En medio de todos los libros. Dice así, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vemos ahí que fue un ángel del Señor que le habló a Felipe, ¿verdad? Amén. Entonces, podemos ver aquí qué pasaría si yo le preguntara a usted, pastor, si Felipe viviera en este tiempo, si Felipe le empezara a decir a la gente que un ángel le habló para que fuera a cierto lugar desolado, porque venía bajando alguien por ese lugar. ¿Qué pensaría usted que si la gente oyera a Felipe? ¿Qué va a pensar? Que está loco, que no le creen. Que no le creen, ¿verdad? Exactamente, yo le hice esa pregunta a alguien, no le creen. ¿Por qué? Porque no han afinado su oído a la voz del Señor. Pero ahí había una necesidad que el Señor estaba mandando a cubrir a Felipe, y Felipe era el que tenía su oído afinado. Alabado sea el Señor. Entonces podemos ver ahí que Felipe, a él estaba hablando el ángel. Santo es el Señor. Amén. Era un hombre que venía de Etiopía, venía bajando por ese camino. Entonces Dios, alabado sea el Señor, envía al ángel a hablarle a Felipe. 27. Entonces él se levantó, ¿y qué hizo Felipe? Fue. Porque aprendió a oír la voz del Señor. No se quedó sentado, no se quedó acostado, obedeció la voz que le estaba hablando y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Mire qué pasa. Dios quería salvar a este eunuco. Este hombre era un administrador, un hombre que estaba sobre todos los tesoros de la reina de Candace. O sea, este hombre era un funcionario de alta, pero además era esclavo, pero era millonario. Entonces, este hombre era un hombre adorador, venía de adorar al Señor. Alabado sea el Señor. Había ido a Jerusalén a adorar al Señor, pero a este eunuco le faltaba encontrar la verdad absoluta de la salvación. Él deseaba entender lo espiritual, pero no lo entendía. Él deseaba que alguien entendiera aquello que no había entendido todavía. Cristo ve y observa desde el cielo, y observa que aquí está alguien que oye su voz, que es Felipe, y dice: aquí veo a este hombre que viene bajando de Jerusalén por Gaza, y yo voy a mandar a mi siervo, porque este oye mi voz. Mire, hermanos, 28. Dice: volvía sentado ¿en qué? En su carro, y leyendo al profeta Isaías. Cuando Felipe lo ve que está leyendo. Lo ve que está leyendo al profeta Isaías. Alabado sea el Señor. 29. Aquí ya no le habla el ángel, sino el Espíritu a Felipe. Ya no le está hablando el ángel, sino el Espíritu. Nosotros muchas veces tenemos que aprender a oír cuándo es el Padre, cuándo es el Hijo, cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es el enemigo, cuándo es la gente que nos quiere desviar, cuándo es nuestra voz interior. Aquí ya es el Espíritu Santo que le está hablando a Felipe. Y el Espíritu le dijo a Felipe: mira, acércate al carro y empieza a caminar a la par de él. Puede verlo ahí en el 29. Empieza a caminar a la par de él. ¿Y qué hace Felipe? Recibe la orden del Espíritu.
Ay, pero ¿cómo yo voy a recibir una orden de alguien con el cual yo no tengo relación cercana? Aprendiendo a apartarnos con el Señor. No me cierre la Biblia, que ahí vamos. 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, mire lo que dijo Felipe. Ay, señor eunuco, yo sé que usted viene de Jerusalén de adorar, pero también lo veo que viene leyendo al profeta Isaías. Pero, señor eunuco, ¿usted entiende lo que lee? Ve que hay mucha gente que no entiende lo que lee. Porque muchos pueden leer, pero no entender lo que están leyendo. Para eso Dios ha levantado maestros, para enseñarle a las personas. Y para eso Dios necesitaba que Felipe oyera su voz, para ayudar a alguien que estaba leyendo algo en ese preciso momento para salvarlo. Dios quiere que afinemos nuestro oído a su voz para cuando Él nos diga, te necesito en tal lado. Te necesito que vayas a hacer algo porque ahí hay almas también que yo quiero salvar. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Este hombre necesitaba un maestro que entendiera las cosas espirituales para que se las explicara. Porque era una profecía, alabado sea el Señor. 31, hermanos, ustedes que están ahí. Él dijo, ¿qué dijo? ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? ¿Cómo podré yo entender esto si alguien no me enseña? Alguien que sepa las escrituras y no me enseñare. ¿Y qué hizo? Rogó a Felipe y le dice, mire señor Felipe, por favor súbase al carro. Súbase al carro. Un funcionario grande le está diciendo a una persona que se le puso a la par, mire, enséñeme lo que significa esa escritura. Y le dijo, súbase al carro. Y me enseña. Ya Dios había preparado el corazón de ese hombre para que recibiera la palabra de Felipe. Y ya Dios había preparado a Felipe para que le enseñara la escritura a ese hombre. Porque Felipe conocía las escrituras antiguas. Felipe conocía esa escritura a perfección. Alabado sea el Señor. Y así mismo Dios está levantando una generación, hermanos. No me cierre la Biblia. Una generación que afine su oído y que enseñen la verdad absoluta a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está confundido. Este mundo está confundido y hay muchos falsos maestros que están confundiendo a la gente que está sentada en las iglesias. Hay una falsa verdad que no la están diciendo porque no tienen esa relación con Dios. Y la gente sabe qué está haciendo con la falsa verdad, se la está tragando. Y creen que así es. Y mire, el 32, el pasaje de la escritura que este hombre venía leyendo era este. Como oveja a la muerte fue llevado. ¿Quién fue ese? Fue Cristo, ¿verdad? Cristo. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Está diciendo, no se defendió Cristo. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. 34, lea allí, hermano. Respondiéndole el eunuco dijo a Felipe, Felipe, por favor, yo te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otra persona? Yo te ruego, mire qué hambre y qué sed tenía este hombre. Este hombre quería salvarse, este hombre quería que ese hombre, Felipe, le desglosara la escritura. Alabado sea el Señor. Y mire el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio. Felipe le dijo, mire señor eunuco, yo le voy a decir de quién es esa escritura. Mire, yo conozco a uno que se llama Jesucristo. Él vino, murió y resucitó. Yo anduve caminando con él. De él es el que le voy a predicar. Además, ese profeta Isaías está hablando una profecía que se cumplió 750 años después. Ese hombre nació, el de esa profecía. Y yo se lo voy a explicar, señor eunuco. Mire, vamos a Isaías 53 rapidito, hermano. Isaías 53, si lo pueden buscar ahí. Isaías 53. Felipe empieza a hablarle al eunuco y le empieza a decir, esa lectura es mesiánica. 53:3. Dice así. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
¿De quién estaba hablando? Jesucristo. De Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Isaías 53 estamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por nuestros pecados y abatido. ¿De quién está hablando? De Cristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros. Claro. El versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Yo agarré por un lado y ustedes por otro. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿en quién? En Él ¿El pecado de todos nosotros? Sí. En Cristo. El pecado de todos nosotros en Cristo. Angustiado Él y afligido. ¿Quién estaba angustiado? Cuando iba a la cruz del Calvario por nuestros pecados. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Un cordero no se defiende. Y como oveja delante de sus tranquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién hablaba? El Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y sin su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿De quién hablaba? Jesucristo. Y se dispuso con los impíos en su sepultura cuando lo crucificaron. Más con los ricos fue en su muerte, porque ahí Cristo fue enterrado en una tumba de un hombre rico. Alabado sea el Señor, que nunca había sido. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Habla de Cristo, ¿verdad, hermanos? Amén. 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en la mano de Cristo. ¿De quién hablaba? De Cristo. Entonces podemos ver ahí, hermanos, que toda esa escritura, terminando hasta abajo, representa esa escritura a Cristo. Por eso el eunuco dice: explíqueme esta escritura, de quién está hablando. Ahora, cuando oyó el eunuco lo que le explicó Felipe, le entró un gozo inexplicable, hermanos. Se puso tan alegre cuando Felipe le empezó a desglosar la escritura y explicar la escritura, empezando desde Isaías hasta terminando con los evangelios, y diciéndole: ese Cristo yo lo conozco, ese Cristo murió en la cruz del Calvario, ese Cristo murió por ti también. Alabado sea el Señor. ¿Qué hizo el eunuco? Creyó. En Hechos 8:36, mire, volvemos a Hechos, porque yo solo quise llevarlos un ratito a Isaías 53. Hechos 8:33 dice: mire lo que hizo el eunuco. Y yendo por el camino, 8:36, llegaron a cierta agua. Y se ponen y llegan a cierta agua, y dice el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado si yo ya creí en Cristo? ¿Qué impide que yo sea bautizado si yo ya sé que Él murió por mis pecados? ¿Qué impide que yo sea bautizado? 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos sabiduría y conocimiento de Dios, Dios dice: mira, afina tu oído, porque yo te voy a mandar a hacer algo. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Que afinemos nuestro oído a su voz, porque Él quiere que le ayudemos a salvar almas en este mundo. Alabado sea el Señor. El 38, y mandó a parar el carro el eunuco y le dijo: mire, bajémonos del carro. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó al eunuco. Mire cuán grande es el Señor, que por un alma mandó a Felipe al desierto. Por un alma. Un alma es importante para el Señor. Pero a veces decimos: un alma, por un alma yo voy a ir hasta allá, Señor. Por un alma lo levantó de donde él estaba. Él afinó su oído a una alma. Alabado sea el Señor.
Entonces subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo traspuso y lo puso en otro lugar, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Iba tranquilo, gozoso, bailando. Ya me bautizaron, ya sé que esa profecía es el Hijo de Dios, ya sé que se cumplió, y ese hombre que murió en la cruz del Calvario es el que me salva. Mire qué bonito. Esa salvación, hermano, no se hubiera logrado si Felipe hubiera dudado de la voz que oía. Si Felipe se hubiera dejado llevar por otros hombres y le hubieran dicho, no, esa voz no es del Señor. ¿Entiende? No se hubiera logrado. Esa persona no se hubiera salvado. La gente de Etiopía no hubiera recibido la palabra. Si Felipe se hubiera dejado llevar de otras personas, o si Felipe hubiera desobedecido a la voz que oía. ¿A cuántas personas Dios habrá salvado por medio de ese eunuco? Entonces, hermanos, ya estoy terminando, estoy a poquito tiempo. ¿Cuáles son las cosas que nos impiden oír la voz de Dios? ¿Cuáles son las cosas que nos impiden oír la voz de Dios? El no escuchar su voz y obedecerle. Amén, amén. Es verdad lo que dice la hermana, el no aprender a oír su voz y el desobedecerlo. El que sigue su ley. ¿Ya? La ley, o sea, el que sigue la ley, o sea, y no lee su palabra. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea, si soy amigo del mundo y hago todo lo que el mundo hace, no aprendo a oír la voz porque yo estoy de amigo del mundo. Por eso es necesario que nos apartemos. El exceso de trabajo. Cuando yo me pongo a trabajar, la avaricia. Quiero más, y entonces no puedo oír a Dios porque yo quiero lo material, pero no quiero lo espiritual. Y el Señor dice que no solo de pan vive el hombre, y que trabajemos, dice, para las cosas que perecen, no para las cosas que permanecen, no para las cosas que perecen. También las distracciones, cuando nos estamos distrayendo en una y otra cosa y el Señor nos está mandando a orar, a leer, a hacer esto, a lo otro, a predicar el evangelio. Cuando nos ponemos a entretener viendo televisión, el entretenimiento nos quita, nos desenfoca de oír la voz de Dios. Mire, hermano, la visita. Yo cuando alguien me va a visitar empiezo a agarrarme la cabeza porque digo yo, aquí entre nos, hermano, ay no, me estorban para las cosas de Dios. Yo me siento que es que esta persona me viene a quitar el tiempo que yo debo de dedicar al Señor. Los paseos, hermanos, y todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestros corazones, no podemos oír la voz del Señor. Entonces Dios nos habla de acuerdo a la necesidad que haya en un lugar, en determinado lugar. Dios es el que ve, Dios sabe, allá hay necesidad y allá nos va a mandar el Señor. Dios no nos va a mover por mover, Dios nos va a mover por una necesidad o porque hay un propósito por el cual nos está mandando a ese lugar. Amén. Y Él quiere darnos una misión, Él quiere que aprendamos a oír para direccionarnos. Hermanos, oigan el texto antes de terminar. Todos los que son guiados por el Señor, estos son hijos de Dios. Dios les bendiga, vamos a orar. Si alguien quiere la oración, me lo hacen saber. Porque nosotros, alabado sea el Señor, santo es el que vive, aleluya. Alabado sea, pastor, sí, ya pagó. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu buena voluntad.